noches. La plaza Sintagma de Atenas se convirtió ayer en el ombligo del mundo. Todo por la palabra clave, oji, no en griego, que con el 61% de apoyo popular conseguía hacer temblar los cimientos de Europa. Lo analizamos ya en las 5 W. Contra lo que anunciaban las encuestas, el no arrasaba en el referéndum griego, consiguiendo el 61% de avales. El resultado da un espaldarazo al gobierno populista de Tsipras y se cobra dos cabezas, la del líder de la oposición, Andonis Samaras, abiertamente partidario del sí, y la del polémico negociador de Syriza, el hasta ahora ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. El agresivo representante heleno en Bruselas ha presentado su dimisión para facilitar las negociaciones con los agentes financieros de la Unión Europea, a los que llegó a calificar de terroristas. La fecha es clave, ocurre tras el vencimiento del plazo para que Grecia hiciera frente al pago de sus deudas y con sus socios y acreedores europeos al límite de la paciencia. El país heleno ha sido ya 2 veces rescatado y en ninguna de las 2 ocasiones ha emprendido todo lo exigido por Bruselas. Hoy Alemania ha descartado un tercer rescate, mientras que el FMI y España se mostrarían a favor de una tercera ayuda. El Donde es la cuna de Europa, que estos días decide el futuro del viejo continente. Su privilegiada situación geoestratégica, sumada al espaldarazo popular a la desobediencia financiera, colocan a Grecia en una situación bastante más cómoda de la que tenía hasta ahora. Eso sí, serán los ciudadanos griegos quienes, con su decisión de votar en contra de la Unión Europea, seguirán pagando el pato. Atenas ha extendido el corralito, por lo que los bancos seguirán cerrados por lo menos hasta el viernes. Y el protagonista es claro, Alexis Tsipras. El primer ministro griego asegura que no hay vencedores ni vencidos, pero no hay duda de que su actitud es triunfalista. Tras una conversación telefónica con Angela Merkel, el líder de Syriza ha asegurado que mañana será la fecha elegida para presentar una nueva propuesta de refinanciación de la deuda griega. Será en la cumbre extraordinaria que se celebrará entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Y por fin llegamos al cómo. De momento, David vence a Goliat en el pulso chantajista de Tsipras contra Europa. El chantaje se ha materializado en forma de consulta popular. Pero ¿sabían los griegos lo que realmente estaba en juego? ¿Cómo afectaría la salida de Grecia del euro o qué consecuencias tendría para el país heleno y para Europa? Tiempo de análisis, Sexta W. Tras el referéndum, ¿están las cosas más claras? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. No están más claras, o por mejor decir, están enrevesadamente claras. La Unión Europea estaba convencida de que, aun por la mínima, ganaría el sí, y en la plaza de Sintagma se celebró el no. Grecia sabe que su expulsión del euro estaba prácticamente descartada de antemano y que solo se barajó para movilizar el voto del vértigo, o sea, el sí. Inmediatamente después, Tsipras ha vuelto a demostrar que es mejor estratega político que los contables del Eurogrupo y ha mandado al ostracismo, a un ostracismo pactado con él, a Varoufakis, para mostrarle a Europa que está dispuesto a seguir negociando con otro talante y otros modales, pero desde la fortaleza irrenunciable del resultado del referéndum, que lo único que ha dejado claro es el negro futuro que le espera a Grecia, aún permaneciendo en la zona euro de la Unión Europea. Podemos ha visto enturbiada la celebración del no en Grecia con una rebelión interna a cuenta de las primarias dentro de la formación morada. Cargos públicos e internos del partido han firmado un manifiesto en el que piden al secretario general que convoque una consulta popular sobre el método de las primarias para las generales. Iglesias ignora la crisis y asegura que seguirá su hoja de ruta. Nosotros cumpliremos a rajatabla la legalidad estatutaria de Podemos, en lo que respecta a las firmas y a la posibilidad de una consulta, por supuesto, también. Guerra también en el bipartidismo a cuenta de la formación morada. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado al líder de los socialistas de ejercer como portamaletas de Podemos. Sánchez le responde equiparándole a Aznar y afirmando que hay que desterrarles. Y descalificar y sobre todo mentir con sus acusaciones. Mire, yo creo que la vieja política que representa, y este fin de semana hemos visto un buen ejemplo, Aznar y Rajoy, es la vieja política que tenemos que desterrar en nuestro país, que es la política de la descalificación perpetua y de la mentira. Hoy lunes 6 de julio, primer día de los Sanfermines y primer chupinazo en la historia de las fiestas, con la ikurriña ondeando en la fachada del ayuntamiento. La enseña vasca ha sido colocada entre la bandera de Europa, la de Navarra y la de España a un lado y la de Pamplona al otro. Ya en días anteriores, el nuevo edil de Pamplona, Joseba Asirón de Bildu, había anunciado que en esta ocasión y tras años de vigilancia policial para impedirlo, en este chupinazo no se iba a perseguir en la plaza la presencia de la ikurriña. La delegación del gobierno en Navarra ya ha presentado un recurso. Hoy
Hoy es lunes. En nuestra sección El Mundo en Guerra explicaremos en qué consiste el nivel de alerta antiterrorista decretada por nuestro país ante el avance del Estado Islámico 2 días después de que la organización terrorista publicase un vídeo en el que niños verdugos ejecutan a 25 soldados sirios. ¿Cómo es de real la amenaza en nuestro país? ¿En qué parte de España somos más vulnerables? Lo veremos de la mano del analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Y en tiempo de deportes, Juanma, muy buenas noches. Parece que Casillas se va al Oporto. Sí, al menos es la última información disponible acerca del portero del Real Madrid. Parece que Casillas jugará en el Oporto las 2 próximas temporadas. El acuerdo entre el equipo portugués y el Real Madrid aún no es total, por tanto la salida aún no está formalizada en el tiempo de deportes. Lo veremos al completo. Y también las críticas en Argentina a Leo Messi, que perdió su tercera final con la selección albiceleste. El no se impone en Grecia con mayor margen del vaticinado por todas las encuestas. En concreto, el referéndum se zanjó con los siguientes resultados. El no conseguía un 61,46% de los votos frente al sí, que se quedaba con el 39,54% de los avales. Una clara victoria por más de 20 puntos para Alexis Tsipras, que sin embargo esta misma mañana aseguraba que el resultado del referéndum no tiene ni vencedores ni vencidos. Soy completamente consciente de que esto no es un mandato para romper con Europa, sino para fortalecer nuestra posición negociadora con el fin de buscar una solución viable. La primera consecuencia del resultado eran 2 dimisiones, la de Andonis Samaras, líder de la oposición, y la de Yanis Varoufakis. El líder económico de Syriza, más incómodo para los mandatarios europeos, explicaba en su blog el porqué de su marcha. El ministro de Finanzas griego decía literalmente: poco después de anunciar los resultados del referéndum, se me comunicó que había ciertas preferencias de algunos participantes del Eurogrupo de que sería mejor que estuviera ausente de estas reuniones. Una idea que el primer ministro considera potencialmente útil, decía Varoufakis. Considero que es mi deber ayudar a Alexis Tsipras a explotar en la medida que considere acertado el capital que el pueblo griego nos garantiza en el referéndum. Hoy el no es un gran sí en la Europa democrática. Es un sí rotundo en la visión de la zona euro como la tierra común de la prosperidad y la justicia social. No cabe duda de que Yanis Varoufakis ha sido un miembro incómodo del Eurogrupo hasta el final. Recordamos la trayectoria del hasta ahora ministro de Finanzas griego. Varoufakis es economista, profesor y escritor. Tras la crisis económica en 2008 se convirtió en un rostro conocido de los debates televisivos. Trabajó como asesor económico del primer ministro socialista Papandreou entre 2009 a 2011. Después criticaría con fervor este gobierno. Hace 2 años que es estrecho colaborador de Syriza y desde enero de este año es el ministro más mediático del gobierno de Tsipras. En su primera reunión con la Troika dejó claro que no pensaba cooperar. Con este comité tripartito que pretende implementar un programa que a nosotros nos parece antieuropeo. No tenemos ninguna intención de cooperar. Además, la definió como un comité construido sobre cimientos podridos. Sonados han sido sus enfrentamientos con Christine Lagarde, a la que definió como la jefa de los criminales. Días antes del referéndum griego pedía el no, afirmando que los acreedores fomentaban el miedo y que lo que estaban haciendo con Grecia tenía un nombre: terrorismo. Varoufakis, genio y figura hasta la sepultura, se ha despedido como ministro de Finanzas con un comunicado en el que sentenciaba que llevará con orgullo el odio a los acreedores. Ya hay sustituto para Varoufakis. Se trata de Euclid Tsakalotos, nacido en Holanda y formado en la Universidad de Oxford. La prensa griega no ha dudado en calificarle como un hombre más moderado que Varoufakis a la hora de defender sus posiciones. Tsakalotos es miembro del Comité Central de Syriza y tras la formación de gobierno viene haciendo las veces de número 2 en el Ministerio de Exteriores. Analistas griegos subrayan su perfil más pragmático y recuerdan que, al contrario que su antecesor, Tsakalotos no ha dudado en respaldar estratégica y tácticamente la permanencia de su país en el euro. Tras una conversación telefónica, Alexis Tsipras ha anunciado a Merkel que presentará una nueva propuesta de refinanciación mañana martes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Bruselas. Esta tarde, por otra parte, se ha reunido el Consejo del Banco Central Europeo para extender la financiación de los bancos griegos con una liquidez de 89.000 millones de euros. Por su parte, Merkel se ha reunido con Hollande en París para analizar el resultado de la consulta. Conectamos ya en directo con la redacción. María Durán, ¿qué sabemos de esta reunión entre Francia y Alemania? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Bueno, pues la canciller alemana Angela Merkel llegaba al Elíseo a las 6 de la tarde, como estaba previsto. Se reunía con Hollande, el presidente francés, durante 1 hora y cuarto, tal y como se había anunciado también, y después comparecían en rueda de prensa, una rueda de prensa en la que ambos líderes han querido lanzar un mensaje muy claro a Tsipras. Le dicen que Grecia tiene que enviar medidas urgentemente. Además, Hollande apostillaba que tienen que ser unas medidas creíbles. Por su parte, Angela Merkel señalaba después que ellos, ambos líderes, creen en la moneda única y quieren mantenerla, pero decían Grecia tiene que permanecer en la eurozona, pero cumpliendo unas normas. Después se retiraban, pero no ha terminado la jornada para los dos mandatarios, porque ahora van a celebrar una cena de trabajo con sus respectivos equipos. De momento, ninguna referencia a una posible expulsión de Grecia del euro, aunque no sabremos más detalles hasta mañana, cuando conoceremos las conclusiones de esta cena, y por otro lado se reunirán el resto de líderes europeos. Gracias, María. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre en París, pero esta mañana Alemania decía no a un tercer rescate a Grecia, aunque se mostraba abierta a seguir negociando, pero a primera hora de la tarde el Fondo Monetario Internacional se mostraba listo para ayudar si Grecia lo pedía. Vamos a volver a la redacción. José Carlos Rodríguez, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde cuando son las 8:11? Buenas noches, Beatriz. El Fondo Monetario Internacional ha lanzado una breve nota con unas palabras de la secretaria general Christine Lagarde, en la que dice básicamente tres cosas. Una, que toman nota del resultado del referéndum. Dos, que siguen muy de cerca la evolución de la situación económica en Grecia. Y tres, que están dispuestos a participar en un tercer rescate a Grecia, algo de lo que en principio Alemania no quiere ni oír hablar, pero España sí. José Carlos, de momento los principales perjudicados siguen siendo los griegos, porque el Gobierno ha anunciado que amplía el corralito por lo menos hasta el próximo viernes. Así es, esto tiene como origen una reunión del Banco Central Europeo. Se ha reunido el Consejo y, según distintos medios, calcula el Banco Central Europeo que tienen los bancos griegos margen suficiente al menos hasta el martes. En realidad, en la práctica se va a extender hasta el próximo jueves el corralito. No podrán sacar más de 60 euros diarios y, en cualquier caso, el Banco Central Europeo no adoptará ninguna medida adicional sin conocer antes cuál es el resultado de la reunión del Eurogrupo de este martes. En la actualidad tiene concedido una ayuda de facilidad de liquidez a los bancos griegos por valor de 88.600 millones de euros. Muchas gracias, José Carlos. En nuestro país, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que España está abierta a negociar un tercer rescate para Grecia, porque dice que nadie quiere que el país heleno salga del euro. Grecia forma parte del euro, esto es una obviedad y es muy importante tenerlo en la cabeza, y todos queremos que Grecia continúe siendo parte del euro. Y también, como miembro de la zona euro, tiene todo el derecho del mundo a pedir un tercer programa de rescate. Y, por supuesto, el Gobierno español pues está abierto a dicha negociación, como no podía ser de otra forma. Momento de analizar cuánto supondría un nuevo rescate a Grecia y cuánto deben a día de hoy país por país. Eurico Campano, muy buenas noches. Hombre, pues un nuevo rescate, de momento sin haber empezado a negociar, es complicado, pero vamos a hacer un poco de política ficción. Se habla ya sin ambajes, Beatriz, de un posible tercer programa de rescate que algunas fuentes empezarían a cifrar en 130.000 millones de euros, aunque ese monto global, insisto, estaría por determinar, así como su reparto. A día de hoy Grecia tiene una deuda acumulada de aproximadamente 342.000 millones de euros repartidos entre el Fondo Europeo de Rescate, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, créditos bilaterales, bonos, letras del Tesoro y otras vías de financiación. El origen de esa dependencia con Alemania está en la forma en la que se financió el Fondo de Rescate Europeo, que emitió bonos para poder conseguir el dinero que después prestaría. Los propios Estados europeos fueron los encargados de avalar esa deuda con la compra de bonos. Los bancos alemanes compraron una tercera parte, 41.310 millones de euros. Francia e Italia son los siguientes en la lista y poseen 31.000 millones y 27.200 respectivamente. Entre los tres países suman un 70% del total. España sería el cuarto inversor en el Fondo Europeo de Rescate, en total 26.000 millones de euros. Después Bélgica con 5.290, Austria 4.230, Finlandia 2.720 y cerrarían el grupo de grandes inversores en esos bonos, seguidos ya por modestas aportaciones de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Luxemburgo y Malta.
Muchas gracias, Eurico. Para arrojar un poco de luz sobre lo que está ocurriendo en Grecia, nos acompaña en nuestro plató el economista y secretario general de los directivos europeos de finanzas, José Ignacio Gutiérrez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Después de lo que hemos visto, después del referéndum, del resultado del referéndum, ¿tiene Tsipras más fuerza a la hora de negociar? ¿Ha cambiado algo o sigue todo igual? Vamos a ver. Él cree tener más fuerza. La situación que se produce es que han rechazado el acuerdo que se presentó hace 10 días por parte de la Troika, y la cuestión es que él quiere empezar a negociar de nuevo, empezar a negociar de cero. Él cree tener más fuerza porque su pueblo le ha apoyado con un 60% en el referéndum. La cuestión es, ¿tiene más fuerza ante el conjunto de la Troika? Eso es lo que está por ver. Él se plantea ahora mismo una nueva negociación con un concepto básico. Quiere una quita de un 30% y renegociar todas las condiciones. No hay que olvidar que lo que estamos negociando es el desembolso de la tercera parte del rescate que se acordó en el 2012. No estamos hablando de una refinanciación de toda la deuda griega. Esa ya está acordada. La empezarán a devolver los intereses dentro de 10 años y el principal, el capital, dentro de 30. Con lo cual no estamos hablando ahora mismo de renegociar toda la deuda griega. No, estamos viendo cómo desembolsan la tercera parte del rescate del 2012. ¿Y qué pasa si Grecia se va del euro? ¿Qué consecuencias tendría eso, por un lado, para Europa y por otro lado para nosotros, para nuestro país, para España? Vamos a ver, el problema principal es el problema griego, es la situación social que se va a generar en Grecia. En la Unión Europea, en la Troika, en el FMI, ¿qué consecuencias va a tener? Son relativamente pequeñas. No olvidemos que hay que ser sinceros. Las deudas que tienen los países difícilmente van a ser reembolsables. Lo que pasa que en el largo plazo su devaluación va a hacer posible, muy factible, que cuando llegue el momento de esos pagos, pues los estados pueden haciendo, digamos, renovar la totalidad de esa deuda. Realmente, en este momento, la Unión Europea no cuenta, y los mercados y los inversores no cuentan con que Grecia vaya a hacer frente a los pagos. Lo que ocurre que los vencimientos que están llegando ahora es lo que necesitamos, y aproximadamente estamos hablando de esos 15.000 millones de euros, es lo que necesitamos renovar. Si la Unión Europea, si el Banco Central Europeo y si el FMI, que son los componentes de la Troika, no dan una liquidez, no va a ser posible llegar a la renovación de todos los vencimientos que ocurren en lo que queda de año. Eso es lo que ha ocurrido con la agrupación de los vencimientos del FMI. No ha habido posibilidad en el mes de junio, por eso se le ha declarado moroso, y la situación necesita liquidez. Liquidez del Estado, no hablamos de los ciudadanos, liquidez del Estado. Y eso es lo que tenemos que negociar. Para eso está el desembolso de la tercera parte del rescate. ¿La Unión Europea se va a ver afectada con esta situación? Podemos estar hablando de una crisis reputacional de la Unión Europea, pero no de una crisis económica. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar a partir de ahora? Pues va a haber dos factores, va a haber un factor económico y un factor político. El factor político, Tsipras y Syriza va a intentar negociar de nuevo desde el principio, y va a haber un factor político, el contagio de la situación política griega a otros países de la Unión Europea. Y esos dos factores son los que se tienen que equilibrar en la negociación, que posiblemente sea larga también y que difícilmente creemos que la Troika y en sí la Unión Europea pueda aceptar los condicionantes que imponga el gobierno griego a pesar del referéndum. ¿Y ese factor de contagio, de qué países estamos hablando que podrían contagiarse fácilmente? Pues mire usted, estamos hablando de la posibilidad de contagio de extremismos. Se habla mucho del sur de Europa, pero no olviden que Austria ha tenido un gobierno de extrema derecha, no olviden que en Francia los sondeos apuntan a una subida de la extrema derecha, no olvidemos que Holanda tiene también una extrema derecha, no olvidemos también que en Alemania está surgiendo una cierta extrema derecha también, y con lo cual, pues mire, si recordamos un poco la historia, y Europa suele repetirla muchas veces, y nos ponemos en los años 30 del siglo pasado, hay una cierta similitud con los errores en las negociaciones del pasado, con los errores de las negociaciones del presente. Clarísimo. Ya por último, y le pido por favor brevedad, ¿por qué Grecia tiene una posición geoestratégica tan importante? Bueno, ahí hay un conflicto unido. No olvidemos la crisis también institucional que existe en Turquía, no olvidemos el Mediterráneo en qué situación se encuentra, con toda la crisis islámica a las puertas de Europa, no olvidemos la crisis de Ucrania. Grecia es miembro de la OTAN, Grecia es un baluarte importantísimo dentro de la defensa de Europa,
y no olvidemos la postura del FMI, donde Estados Unidos tiene capacidad de incidir muy directamente en materia geoestratégica y geopolítica. Pues clarísimo, muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por habernos acompañado en este informativo. Muchas gracias, hasta luego. Tras el resultado del referéndum, oleada de reacciones. La mayoría de líderes españoles se mostraban preocupados por el no del pueblo griego y pedían responsabilidad al gobierno heleno. En primer lugar, queremos felicitar, ya lo hemos hecho, felicitar al pueblo griego, al gobierno griego y a Syriza, que le da soporte al gobierno, porque han conseguido ejercer la democracia con mayúsculas. Han conquistado fundamentalmente su dignidad como pueblo. Tiene que verse la solidaridad de la Unión Europea, pero también la responsabilidad del gobierno griego. Negociación y acuerdo. Tenemos que reiniciar y reanudar esa negociación entre las instituciones comunitarias y el gobierno griego. Consideramos que el no del 60% de la población griega al euro, el no a ese pacto del euro y el no a ese acuerdo con Europa es un revés al proceso de unificación europea. Pero también es un revés para Grecia y el futuro y el bienestar de este país. Yo creo que este referéndum lo que nada puede cambiar son las reglas que nos rigen en Europa, donde, como decía, hemos hecho un esfuerzo de solidaridad y esas reglas deben mantenerse. En el otro extremo, muchos eran los partidos que celebraban la victoria de Tsipras en la consulta, pero llama la atención la diversidad ideológica de los que lo hacían. Lo están viendo en sus pantallas. El chantaje de los populistas era una victoria para Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista del Frente Popular en Francia, para el UKIP, el partido euroescéptico del Reino Unido, también en el espectro de la derecha más radical, y para Amanecer Dorado, la extrema derecha en Grecia. En el extremo opuesto celebraban el triunfo del no partidos como el Batasuna Bildu, el chavista Nicolás Maduro, Pablo Iglesias al frente de Podemos y, como no, el propio Syriza. Para el líder de Podemos, el resultado obtenido por Tsipras era la constatación de la victoria de la democracia, al tiempo que pedía al PSOE, a Francia y a Italia apoyar a Grecia, y aseguraba que para Europa ha llegado la hora de la verdad. El secretario general del partido emergente ha calificado el resultado del referéndum de sí a Europa y ha pedido al Eurogrupo un acuerdo sensato. Además, ha asegurado que los españoles no deben de tener miedo ante un presumible gobierno de su partido. Pensamos que el resultado del referéndum de ayer es un sí a Europa, es un sí a una Europa de los derechos sociales, es un sí a una Europa de la prosperidad que ponga freno al mayor enemigo de la continuidad política del proyecto europeo, que son las políticas de recortes que han demostrado no solamente ser un fracaso en términos económicos, sino amenazar la continuidad de ese proyecto político europeo. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy de la estrategia equivocada de Podemos por hacer suya la victoria del no en el referéndum griego, porque al final, dice, se asocia al partido de Pablo Iglesias a la situación de corralito de los griegos. Si vencer es ir al cajero y no poder coger de tus ahorros más que 60 euros, si eso es una victoria, ha dicho, la ciudadanía española sabrá que esta victoria no nos conviene. Yo creo que es que la estrategia la están marcando ellos, porque hemos visto los tuits de Pablo Iglesias, de Manuela Carmena, y hemos oído ayer en la Plaza Sintagma, como se decía, Syriza, Podemos, venceremos. Bueno, pues si vencer es ir al cajero automático y no poder tener de tus ahorros justamente ahorrados, valga la redundancia, más que 60 euros, o incluso en la última semana se habían acabado los billetes de 20, con lo cual solo podían obtener 50, si eso es una victoria, pues yo creo que la ciudadanía española sabrá que esa victoria no nos conviene. Debate lo suficientemente importante para hacer un cara a cara entre Eduardo García Serrano y Eurico Campano. ¿El resultado del referéndum beneficia o perjudica a Podemos? Empezamos por Eduardo. Pues Beatriz, indiscutiblemente beneficia a Podemos, porque Podemos se ha hecho receptor de ese mensaje, el de Syriza, y de ese éxito en España, presentando la victoria como un triunfo de David frente a Goliat, del débil frente al fuerte. Y eso electoralmente vende mucho y muy bien. Es evidente que el resultado, Eduardo, perjudica notablemente a Podemos, porque aunque parezca en un principio que tanto Tsipras como Syriza han sido los vencedores, a la gente no le gustan los experimentos, a los electores que no son inocentes, ni mucho menos, y más a los electores españoles, que tienen aquí una fuerza prima hermana ideológica de Syriza como es Podemos, no les gustará nada el corralito griego y pondrán sus barbas a remojar.
Seguís interpretando, querido Eurico, lo que ha sucedido en Grecia desde hace muchos años y que ha eclosionado ayer, en clave exclusivamente económica y no en clave política, que es lo que hace, por cierto, magistralmente bien, Podemos interpretar una situación de precariedad, una situación de pobreza, en una clave política reivindicativa, en base a esa dialéctica David contra Goliat, que triunfa siempre. Te vuelvo a repetir, amigo Eduardo, que con 60 euros diarios se vive muy mal y los electores españoles, por si alguno lo dudaba, ya saben que esto es lo que les espera a partir de noviembre o diciembre, en función de cuando quiera Mariano Rajoy convocar las elecciones. Por tanto, los experimentos con gaseosa, y creo que esto, si alguien tenía dudas, insisto, lo que hará será reforzar el bipartidismo y las opciones de Partido Popular y Partido Socialista. Podemos ha visto enturbiada la celebración del no en Grecia con una rebelión interna a cuenta de las primarias dentro de su formación. Cargos públicos e internos del partido han firmado un manifiesto en el que piden al secretario general que convoque una consulta popular sobre el método de las primarias para las generales. Los firmantes, entre ellos pesos pesados del partido, como la líder en Andalucía, Teresa Rodríguez, o el eurodiputado Miguel Urbán, quieren que sean todos los inscritos en Podemos los que decidan si el modelo de primarias debe ser el aprobado por la dirección u otro que apueste por una elección territorializada de los candidatos y con un sistema electoral proporcional. Iglesias ha respondido a todos, continuará con la hoja de ruta marcada hasta el momento. Nosotros cumpliremos a rajatabla la legalidad estatutaria de Podemos, en lo que respecta a las firmas y a la posibilidad de una consulta, por supuesto, también. Al partido de Iglesias se refería Mariano Rajoy en la clausura de los cursos de verano FAES. El presidente del Gobierno ha acusado al líder de los socialistas de ejercer como portamaletas de Podemos. Aquellos que traicionan su herencia de centralidad para ser compañeros de viaje, cuando no portamaletas de los separatistas y de los populistas. No hace falta ir muy lejos para verlo. Después de las elecciones del 24 de mayo, el Partido Socialista se ha conjurado para poner un nuevo cordón sectario en torno al Partido Popular. Unas declaraciones que hoy han obtenido su respuesta. El secretario general de los socialistas considera que la política de los insultos llevada a cabo por Rajoy y Aznar es la política que tenemos que desterrar. Además, Sánchez se ha mostrado indiferente ante la fecha de las elecciones generales, puesto que considera que sean cuando sean, las va a ganar su partido. Me da igual cuando convoque las elecciones el señor Rajoy. Da igual que sean antes o después de las elecciones generales. Fíjese, me da hasta igual cuando apruebe los presupuestos el señor Rajoy. Porque en el momento en el que convoque las elecciones el señor Rajoy, va a perder Rajoy las elecciones y va a ganar el Partido Socialista Obrero Español las elecciones. Y haremos un presupuesto general del Estado distinto al que va a plantear el señor Rajoy. Eduardo, ¿es Pedro Sánchez el portamaletas de Iglesias, como dice Rajoy? Bueno, es una descripción perfectamente real. Animado por la endogamia ideológica del Campus FAES, Mariano Rajoy se ha soltado la coleta dialéctica y ha calificado a Pedro Sánchez de portamaletas de Podemos, dispuesto a pactar con los separatistas. Ha dicho lo que piensa más de media España, incluida a la que le vota a él, con una pinza en la nariz, expresándolo además con un lenguaje alejado, muy alejado del que en él es habitual, ese discurso plagado de eufemismos políticamente correctos, cuyo abuso conduce al ninguneo de la realidad y de la verdad. Es cierto, don Mariano, Pedro Sánchez se ha convertido en el portamaletas, mochilero y demás sinónimos de Podemos y de los separatistas, que es como en realidad se llaman, y no como usted los denomina siempre con esos adjetivos placebo, como soberanistas o independentistas. Bienvenido al lenguaje certero. Esperemos que su discurso se sustancie en hechos concretos contra Podemos, contra los separatistas y contra sus mochileros, y que sus palabras no se queden solo en un fervorín dialéctico de un campus veraniego. Hoy lunes, momento de una de las secciones más esperadas, El Mundo en Guerra. Bruno Navarro, muy buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, Beatriz. Hoy no podemos eludir la actualidad. Hemos visto un vídeo terrorífico, otro de los nuevos vídeos del Estado Islámico, en el que vemos cómo 25 niños, 25 menores, niños pequeños, ejecutan a tiros a 25 soldados sirios. ¿Por qué utilizan a niños pequeños, Bruno? Bueno,
La utilización de los niños viene de largo y en la actualidad se está dando en cualquier conflicto prácticamente del mundo, en todos los continentes, África especialmente, aquí también. No los utiliza solamente el Estado Islámico, los utiliza el Ejército Libre Sirio, los utiliza Al-Qaeda, su filial Al-Nusra, los utilizan todos. El Estado Islámico llama a estos niños sus cachorros. ¿Por qué los utiliza? Los utiliza porque la lucha va a ser previsiblemente larga. Una lucha terrorista tiene unos puntos muy vagos en los que la lucha puede ser larga, puede ser eterna. Aquí se han empeñado en un califato en el cual quieren conquistar una parte del mundo en un tiempo determinado y saben que ese mensaje ya no va a calar en determinado tiempo. Necesitan un relevo generacional en el cual esos niños continúen. Esos niños continúan porque son fanáticos porque se les priva de sus familias, de sus lazos de cariño desde muy temprana edad. Y se sustituye ese cariño y esa necesidad familiar por el grupo terrorista del cual van a ser absolutamente fanáticos. Van a hacer cualquier o casi cualquier cosa. Son mejores que un soldado porque son tan fanáticos y casi tan efectivos, sobre todo cuando son jóvenes. Bruno, me gustaría hablar también de la alerta antiterrorista. El 26 de junio el Gobierno elevó esa alerta antiterrorista. Ha habido bastante confusión sobre los niveles. ¿Cómo funciona ese nivel antiterrorista? ¿Por qué estamos en nivel 4? ¿Es lo máximo, no? Vale, tuvimos hasta hace poco, teníamos un plan de prevención y protección antiterrorista que se creó en 2005, se modificó en 2009, se modificó en 2012 y ahora mismo se ha vuelto a modificar hace cosa de 40 días para adecuarlo a las amenazas actuales. Hemos pasado de un sistema, hace 40 días, de un sistema de 4 niveles divididos en 2 intensidades, baja y alta, a un sistema de 5 niveles exclusivamente. Cuando en enero se subió el nivel de alerta a raíz de los atentados de Charlie Hebdo y demás atentados en París, se subió al 3 intensidad baja. En el actual sistema que llevamos desde mayo, esto es un nivel 3, era un nivel 3 de amenaza media. Y hace 2 viernes lo hemos subido a nivel 4 a raíz de los atentados en Túnez, Francia y Kuwait. Bruno, interesantísimo, nos hemos quedado sin tiempo, pero sin duda que seguiremos ampliando todas estas informaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros. Hola de nuevo, Juanma. La Liga ya tenemos fecha, comienza el 22 de agosto. Exacto, porque bueno, estábamos pendientes de saber exactamente la fecha en la que comenzaría la Liga. Por un lado, la Liga de Fútbol Profesional, ahí estamos viendo a Javier Tebas, quería que fuera un poquito antes, mientras que la Federación prefería el 22 de agosto. Finalmente, el Consejo Superior de Deportes ha mediado y ha decidido que la fecha idónea es el 22, así que ya sabemos, a la espera del calendario definitivo, ese día se iniciará la Liga. Vamos con una imagen de la que se está hablando en las últimas horas. ¿Puede Casillas realmente jugar en el Oporto? Bueno, pues según la información de Televisión Española y según también los medios portugueses, ahí le veremos durante los próximos 2 años. Lo que le podemos confirmar es que aún no está el acuerdo cerrado, ya que el Oporto quiere ficharle sin pagar ningún euro al Real Madrid y sin pagar el salario de los próximos 2 años. ¿A dónde nos vamos ahora? Hasta Manchester. Estamos viendo a David De Gea, que ya ha vuelto a iniciar la pretemporada con el equipo inglés y se ha reunido con Luis Van Gaal para pedirle que le deje salir en dirección hacia el Real Madrid en los próximos días. Veremos si realmente se confirma el fichaje o tendrá que quedarse una temporada más. Bueno, y de todo ello se ampliará la información, como no, En Punto Pelota a las 9 de la noche. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Después, a las 10 de la noche, el Gato al Agua. Nosotros les agradecemos que hayan confiado de nuevo un día más en Intereconomía. Gracias y hasta mañana. And all I want is fun. Llega la tarifa sin fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Esto es lo que hacen los hombres al afeitarse, tratando de llegar a cada pelo. Esto es lo que hacemos nosotros. Nueva Gillette con tecnología FlexBall. Consigue máximo contacto en los contornos de tu cara y llega prácticamente a cada pelo. Gillette, lo mejor para el hombre. Bienvenidos al arte de la precisión en la cabalgata deportiva Gillette. Hoy estiramos las piernas con el arte del Taekwondo.
Vemos la Serie Mundial de Clavados de Acantilado desde Copenhague, en Dinamarca. Y damos una vuelta de motocross con el sudafricano Anthony Reynard. La cabalgata deportiva Gillette arranca hoy con una de las artes marciales que más están creciendo en todo el mundo. El medallista olímpico de bronce Lutalo Muhammad nos demuestra el arte del taekwondo. El taekwondo es cuestión de tiempo, distancia y exactitud. Medio segundo tarde ya te sujetaron. Medio segundo temprano y te abres demasiado a que te noqueen. Los márgenes al nivel más alto son así de estrechos. De modo que necesitas estar súper enfocado para tener éxito. Como peleador yo diría que soy muy poco ortodoxo. Por influencia de mi padre siempre he hecho las cosas un poco distinto. Y eso hace sentido porque si vas a pelear como todos los demás tendrás los mismos resultados que todos los demás. Todo mi éxito se debe a que hago las cosas un poco distintas. Algunas patadas que otros temen hacer o no pueden hacer son las que me ganan puntos. El puntaje en taekwondo ha evolucionado mucho con los años. Ahora tenemos un sensor electrónico como armadura. Hay sensores que cubren nuestros pies y tenemos armadura para proteger el cuerpo y la cabeza. Los puntos se registran cuando haces contacto con los sensores en tus pies con el casco o la armadura del oponente. Tengo una tendencia hacia las patadas más espectaculares. Me encantan las patadas con salto. La 180, que es cuando giras todo tu cuerpo y haces rotación. Las patadas traseras. Me encantan todas esas patadas espectaculares y con giros son mis favoritas. El talento de Lutalo para ejecutar estas patadas técnicas estuvo en evidencia durante la Olimpiada de 2012, cuando ante un público local sorprendió a su oponente con decisiones en fracciones de segundo y su estilo no ortodoxo. En la pelea por medalla de bronce hice una patada de empuje para alejar al otro y luego corrí sobre él e hice una patada de hacha voladora. Eso me ganó 3 puntos y el partido porque de allí en adelante solo tenía que terminar y recoger mi medalla olímpica. Esa es una de mis patadas más importantes y fue crucial para ganar la medalla olímpica de bronce. Un veterano de este deporte a sus apenas 24 años, Lutalo cree que tiene más por alcanzar. Tiene la mirada fija en ganar el oro en la Olimpiada de Río en 2016. Pero ¿cómo se mantiene enfocado y toma las decisiones correctas cuando no está compitiendo? Es algo instintivo. En el taekwondo de élite, casi todos lo hemos estado practicando todas nuestras vidas. Todos tenemos la experiencia y podemos hacer todas las patadas necesarias con eficiencia. Entreno muy duro y repasamos la táctica antes de un combate, estudiamos los oponentes y cuando entramos al ring es casi como una rutina de danza. Reaccionas pero de manera proactiva, se basa mucho en el instinto y lo que te es más natural. Soy un peleador que ataca, prefiero estar en el pie frontal buscando puntos. A algunos atletas les gusta estudiar a su oponente todo el día y crear un plan específico para derrotar a ese oponente específico. A mí me gusta ver a mi oponente, entender sus puntos fuertes y débiles, pero prefiero pensar en cómo imponer mi voluntad y mis técnicas predilectas con mi estilo al combatir con ellos. Cuando estoy atacando, procuro no pensar siquiera en el contraataque de mis oponentes, porque esa fracción de segundo puede provocar que tu oponente contraataque. Antes del combate repaso el plan con mi entrenador. Lo crucial es saber cuál de mis técnicas puedo aprovechar para imponer mi voluntad sobre mi oponente. La repetición es la madre de la habilidad. Mientras más practiques algo cada día, mejor serás en ello. Es un perfeccionamiento constante para ganar esa fracción de segundo a tu favor, porque a estas alturas es cuestión de ganancias marginales así. Si mejoras 0.3%, eso puede hacer una diferencia gigantesca. Esa diminuta diferencia en porcentaje es la diferencia entre salir en la primera ronda y ganar el oro olímpico. Estoy sumamente convencido de esto.
Y pasamos de patadas de precisión a clavados de precisión en la Serie Mundial Red Bull de clavados de acantilado. La ronda 4 de la Serie Mundial visitó la capital danesa, donde el techo de la Ópera de Copenhague tenía una plataforma de 28 metros de altura, ofreciendo vistas espectaculares a competidores y espectadores igualmente. Los 14 clavadistas en el Tour lucharon durante 3 días de competencia, y para coronarse había que realizar las mejores maniobras durante 13